Pues les voy a platicar un poquito. Bueno, soy la maestra Claudia Ramírez Flores, soy psicóloga de formación, estudié una especialidad en logoterapia y análisis existencial, hice una maestría en desarrollo humano, tengo estudios en constelaciones familiares y mi mayor experiencia laboral, además del consultorio desde hace más de 15 años de consulta privada, ha sido en ONGs, ¿no? Con niños de la calle, con comunidades marginadas, y actualmente coordino el Foro de la Generación del Talento en la Universidad Sesuma. Y bueno, es un poquito como en general, pues mi semblanza. Y como les decía, este tema, pues súper importante e indispensable, ¿no? El manejo integral del estrés. También podríamos llamar el manejo holístico del estrés, ¿no? Porque nosotros somos seres humanos, pues, que tenemos varias dimensiones. En la materia identitaria, que, pues, la mayoría de los alumnos han tomado, hablamos de estas dimensiones del ser humano. Entonces vamos a abordar solamente tomando las tres dimensiones: física, psicológica y espiritual, dentro del enfoque o la antropología filosófica de la materia. Abordamos la parte de la inteligencia cognitiva, abordamos la parte de la inteligencia ejecutiva también, ¿no? Como inteligencia, digamos, como dimensiones del ser humano, ¿no? Como estas 5 realidades de la persona, ¿no? Ahora solo nos vamos a enfocar pues en estas 3, que es la física, la psicológica y la espiritual, que desde este enfoque, en algunas otras Open Class les he platicado de todo el sustento de Víctor Frank con la logoterapia, que es justamente como la visión de ser humano, ¿no? Que no somos seres solamente físicos, sociales, como en los principios se quedó la psicología, sino que somos seres humanos que tenemos pues esta tridimensionalidad, ¿no? Ahí es como la gran aportación de la psicología humanista existencial, propiamente llamada logoterapia, es que el ser humano también es un ser espiritual, ¿no? Tiene todo un fundamento también filosófico con esta visión pues antropológica del ser humano. Y bueno, él era neurólogo, psiquiatra, trabajó como en ese tiempo se les llamaba débiles mentales, ¿no? En hospitales psiquiátricos. Y él, bueno, sustentó toda su teoría, no solamente en sus libros y en sus estudios, que también es filósofo, sino, bueno, que ya falleció, sino que también sustentó todo su recorrido a partir de una vivencia. Él era judío en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en los peores campos de concentración de Auschwitz, donde vivían pues unas condiciones infrahumanas, donde, bueno, a partir de eso, él hace su teoría, ¿no? Del sentido de vida. De esto no es la Open Class, pero me parecía muy importante como ver dónde se sustenta todo este enfoque. Vamos a la siguiente. Y que empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es el estrés? Para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se define como ese conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción, ¿no? Desde este punto de vista, pues, bueno, desde esta definición, podríamos decir que el estrés es como necesario para la vida, ¿no? Por algo existe, porque hay momentos en los que es indispensable, pues, que todas estas reacciones fisiológicas se pongan en acción, ¿no? Por ejemplo, en un accidente, en una situación, pues, de un temblor, en una situación de una emergencia en la que necesitamos actuar, pues todo esto se pone en acción para lograr ese impulso para actuar, ¿no? Para saber cómo tener la fuerza, la energía, ¿no? Toda esta adrenalina, noradrenalina que se tiene que segregar para que yo pueda ponerme en acción. Por eso yo diría que el estrés, hay una parte positiva del estrés, una parte que es necesaria para el estrés. Ay, para que me puedan ver, me voy a conectar aquí con Rosy por el teléfono y me puedan ver, a ver si se puede todavía. Muy bien, pues continuando, el estrés como esta reacción, pues conjunto de reacciones fisiológicas, es necesario para la vida, ¿no? Y a lo largo de la historia. Entonces es un mecanismo, como dice aquí, que forma parte
del abanico de respuestas a los cambios de vida, ¿no? De la vida diaria. Y obviamente, pues esto lo fuimos heredando por este desarrollo a través de las etapas evolutivas del hombre desde la prehistoria, ¿no? Desde que existe el hombre, para sobrevivir necesitó pues del estrés. Bueno, aquí lo vamos a ver un poquito más el ejemplo desde la parte, como dice aquí, positiva, y le llaman el disestrés. Es un recurso que nos mantiene alerta, ¿no? Como dice aquí, durante esos cambios que pueden suponer un peligro, como les comentaba, ¿no? Para un colectivo, para una comunidad. Entonces, ahí nos anticipamos pues a estas necesidades y necesitamos poner pues todo esto en funcionamiento. ¿Cuál es esta parte negativa del estrés? Bueno, el eustrés, que además es algo que hemos estado como viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? No solo desde la pandemia, sino estamos en una era donde vivimos pues muy presionados por tantas actividades, por este efecto de la globalización, por tanta información, por tantas expectativas, por este exceso de tecnología en el que podemos vivir también como con tantas ocupaciones, con tantas cosas. Entonces eso nos hace como esa parte del ambiente, pues influye mucho para vivir como en un estrés también pues más constante que antes. Y bueno, cuando ya se experimenta como ese límite donde ya no siento que tenga yo los recursos para afrontarlo, estamos hablando pues de esta parte del estrés negativo, ¿no? Como que esta parte que es positiva es la que necesitamos para sobrevivir y hay una parte negativa donde ya nos causa daño, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo pues a lo largo de esta clase. En la parte, como les decía, de donde se sustenta como la visión de hombre, ¿no? Esta visión antropológica, filosófica del hombre, pues es esta tridimensionalidad del hombre que les hablaba al principio, ¿no? Y tenemos aquí, me encanta porque la dimensión espiritual, que es como esta gran aportación desde la psicología que se hizo a partir del el humanismo existencial, pues es la dimensión como espiritual, ¿no? Y ahí se encuentran pues toda esta parte de los valores, ¿no? De la trascendencia y pues también de las tradiciones. Sabemos que ya no estamos en un tiempo en el que las tradiciones como que tomen como esta fuerza, ¿no? O sean como sobre donde gira mucho de la vida del ser humano, como que cada vez se ha ido cuestionando más pues las tradiciones, la religión, pues todos estos temas de género, ¿no? Entonces, estamos en un momento de crisis, de cambio, donde se ha, pues, como desaparecido esto que estaba como tan dado, ¿no? Como por generaciones y que no se cuestionaba. Como que estamos en un momento en el que se cuestiona todas estas tradiciones que nos han sostenido o nos han marcado un camino. Entonces, imagínense como que esto también pues se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, esto es un reto, es un área de oportunidad que también nos hace movernos hacia una nueva búsqueda. Y entonces, bueno, el ser humano también necesita pues los valores, la trascendencia, pero ya también me parece que desde una como una reflexión, una interiorización como más auténtica, no tanto como lo que me fueron heredando pues mis antepasados o mis padres, sino que ya también me permite como esa libertad, pues hay muchos tipos de libertad, pero como esta libertad interior, esta libertad como de poder elegir también yo como a qué le quiero responder, a qué le quiero decir sí en cuanto a estos valores y para esto que yo vivo. Y bueno, me quedé ahí y la puse como en esta parte, pues, superior, porque me parece que la dimensión espiritual es lo que le da consistencia a todas nuestras dimensiones y justo en este tema del manejo del estrés, me parece que le da como podemos vivir muchas ocupaciones, ¿no? Hay momentos y etapas en la vida en donde estamos llenos de responsabilidades
y donde hay cosas que no podemos decir no porque estoy estresado, ¿no? Bueno, hasta que nuestro cuerpo nos hace parar, que ya vamos a ver esto más profundamente, bueno, más extendido, pero creo que la dimensión espiritual es algo que puede otorgarme como esos recursos para los que yo pueda enfrentar como estas demandas externas y este estrés en el que me puedo sentir o vivir o vivenciar. Y bueno, la dimensión física, que está en esta parte de abajo, creo que es esta dimensión pues más primitiva, ¿no? Es esta dimensión con la que pues no podemos negar, es evidente porque es la que nos hace estar conscientes que estamos vivos, ¿no? Bueno, más que conscientes, darnos cuenta que estamos vivos porque nos sentimos, nos miramos, ¿no? Es como nuestra parte corporal. Y está, bueno, ahí la fuerza, ¿no? Como toda esta parte también pues de las emociones, las debilidades, perdón, toda esta parte de las debilidades físicas, toda esta parte fisiológica, toda esta parte neurológica, ¿no? Está toda esta dimensión del cuerpo, que desde ahí es como el estrés pues surge y es como puede irse también pues complicando, ¿no? Puede ser un estrés negativo, como ya lo vimos. Y está la dimensión psicológica del ser humano o esta realidad personal, ¿no? Que es la psicología, ¿no? Perdón, la parte psicológica del ser humano. Y ahí están, bueno, como dice ahí, los instintos, los impulsos, los miedos, nuestra personalidad, ¿no? Heredada, construida, la educación, ¿no? Como, eh, bueno, la conciencia pertenece a la dimensión espiritual, el darme cuenta que me estoy dando cuenta, la conciencia con SC. Pero esta parte de la memoria, de todas esas habilidades también, pues se encuentran en la dimensión psicológica. ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede con el estrés? Como esta parte donde influye la parte física y la parte psicológica, pues aparece la ansiedad, ¿no? Justamente hay últimamente como un aumento en los trastornos de ansiedad, ¿no? Hay un trastorno generalizado de ansiedad que no me encantaría como que abordar pues este tema más ampliamente porque pues es un trastorno como tal, pero la aparición de ansiedad en ciertos momentos pues es una de las consecuencias pues del estrés y se puede convertir pues en un trastorno, ¿no? Hay algunas como predisposiciones que podemos tener también hacia la ansiedad, ¿no? Pero muchos factores pues también son externos, no solamente como endógenos, ¿no? Que ya haya como algo orgánico, digamos, como una predisposición orgánica, pues a nivel genético, a nivel hereditario. Y bueno, para entender un poquito más como todas esas alteraciones en la salud, donde ya el estrés negativo pues llega a causarnos estragos, pues aquí se encuentra en ese esquema, ¿no? Hay un estímulo amenazante, como les decía, puede ser tanto algo como, ¿no? Un accidente de coche, un temblor o un momento, pues no sé, que a lo mejor un disgusto muy fuerte con pues algún ser querido. Digo, hasta aquí nada más, sí, para no poder, creo que no pueden hablar, pero cualquier cosa pues la podrían escribir en el chat. Y bueno, el estímulo amenazante puede ser alguna de estas situaciones, como les decía, ¿no? Ese estímulo amenazante, pues va a haber una reacción, ¿no? De adrenalina, noradrenalina y cortisol, ¿no? El famoso cortisol, que pues genera estas consecuencias, ¿no? Bueno, este efecto en el cuerpo, ¿no? Que se detiene la digestión, hay una contracción de la vejiga y del intestino grueso, por eso hay muchas, por ejemplo, la gastritis, colitis, etcétera, están relacionadas al exceso de estrés, precisamente por lo que afecta, pues, digamos, cantidades de cortisol en nuestro cuerpo, ¿no? Por todo lo que se pone en funcionamiento, ¿no? Hacia el páncreas, y bueno, un doctor puede explicar esto más a detalle, pero sí, como les decía, el estímulo hace que haya unas reacciones fisiológicas donde sucede todo esto, ¿no? Entonces, el hígado libera azúcar, como dice aquí, colesterol y ácidos grasos en la sangre. Por eso, pues, sucede
que hay enfermedades, ¿no?, a causa del estrés. Incrementa el ritmo cardíaco y la respiración, que eso también sucede mucho como en los trastornos de ansiedad o en los momentos donde experimento ansiedad. Esto sucede y por eso a veces puedo llegar hasta el grado de sentir que me está faltando la respiración, como es un ataque de pánico, que eso ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, esta es como la parte física, pero si comenzamos, el estímulo lo primero que hace es, ante un estímulo mi cerebro reacciona, ¿no? Recibe esas señales de peligro, que el cerebro sabemos que manda toda esta información pues a los órganos, ¿no? Hay una activación del hipotálamo que está a nivel cerebral y la pituitaria, ese segrega como las hormonas. Estos sentidos se activan y entonces aquí sucede esto, ¿no? Se incrementa el ritmo cardíaco inmediatamente, el hígado libera azúcar, colesterol, ácidos grasos en la sangre y de ahí estos problemas digestivos, esta contracción en el intestino, ¿no?, que puede causar lo que les decía, la colitis, gastritis. Y bueno, esto sucede porque pues va a generar cortisol, adrenalina, noradrenalina, todas estas sustancias que hacen que el cuerpo reaccione, ¿no? Y por eso suceden todas estas consecuencias a nivel fisiológico. ¿Cuáles son como estas alteraciones que puede haber, bueno, a nivel físico, ¿no? Como la tensión es física. Sin embargo, en el estrés, pues ya viene como esto que podemos experimentar y detectar muy fácilmente, ¿no? Entonces, las alteraciones en los órganos, pues es en el cerebro, en el humor, en la saliva, en los músculos, en los pulmones, como dice aquí, el intestino, en la sexualidad, en la piel, ¿no? Es todo esto que va a alterar el exceso de estrés. La atención, pues obviamente cuando estoy en tensión voy a tener una idea como clara y rápida, ¿no? Hay una concentración mental muy reducida, pero también existe en los músculos una mayor capacidad, ¿no? En los pulmones, pues también existe como esta mayor capacidad. En el estómago, bueno, se hace esta secreción, ¿no? Ácida aumentada, ¿no? Como que todo esto es más bien para entender toda esta parte física que ocasiona el estrés, ¿no? Todas estas consecuencias y cómo se activa pues los distintos órganos de mi cuerpo, cuál es la tensión o sea, cómo identificar qué es la tensión la que estoy viviendo y cómo identificar cuando ya es estrés, porque puedo tener tensión y cuando ya es estrés, pues aquí está en esta tabla, ¿no? Entonces, es importante que en esta tabla puedan identificar, ¿no?, lo que va sucediendo. Cuando es una tensión, pues esto parte como de la saliva se reduce, pero cuando ya es estrés, pues la boca se seca, ¿no? Y puedo llegar a experimentar pues este nudo en la garganta. Por ejemplo, en el estómago no hay una secreción ácida aumentada y cuando ya vivo un tema de estrés, pues hay ardores, indigestión, ¿no? Inflamaciones. En el intestino, ¿no? En la tensión hay un flujo disminuido y cuando ya es estrés puede haber dolor, colitis, úlceras, diarrea, etc. Entonces, todo esto es para que puedan como que ir viendo la diferencia entre estar tenso y estar estresado, porque es distinto, ¿no? En todos nuestros órganos hay estas alteraciones, pero hay una distinción entre la tensión y el estrés. Como ya hemos dicho en las otras diapositivas, ¿no? ¿Qué enfermedades ocasiona el estrés? Pues es la hipertensión, la diabetes, fatiga crónica, el estreñimiento, el asma, la gastritis, la colitis, la depresión y ansiedad, que es uno de los males de nuestros tiempos. Entonces sí es como muy importante atender y hacer la distinción entre estar tensos y ya vivir un estrés constante, un estrés negativo, que ya no cuento con esos recursos para afrontar. La buena noticia es que vamos a ver durante esta presentación, durante esta clase, vamos a ver cómo abordarlo, ¿no? Cómo abordar el manejo del estrés desde estos 3 puntos de vista. Entonces, me parece que no nos vamos a quedar nada más con qué es el estrés, sino vamos a poder ir avanzando a ver qué medios podemos poner
en cada uno, pues, de estas dimensiones. El estrés visto desde el punto de vista psicológico, pues, como les decía, podemos pasar de la ansiedad a un trastorno de angustia. Este es como un nuevo trastorno definido por los psiquiatras en estas últimas investigaciones. A ver, estoy viendo aquí de las causas del estrés cuando es causa del trabajo bajo presión. Sí, estas son las mismas causas. O sea, estar trabajando bajo presión sí te puede generar estrés, ¿no? Entonces, si tú si tú pudiste identificar en la tabla, gracias por tu duda, si tú pudiste identificar en la tabla anterior, me voy a ir atrás por esta duda. Entonces, como dice acá, cuando estás tenso, si en esos momentos de trabajar bajo presión hay una ideación clara y rápida, es tensión. Si ya pasas a un dolor de cabeza, temblores, tics, ansiedad, pérdida de sentido del humor, boca seca, nudo en la garganta, o sea, como todas estas síntomas, ya es un estrés y ya es un estrés negativo. ¿Cuándo sabes que es por trabajo? Cuando estando trabajando bajo presión lo experimentas, ¿no? Eso sería como mi respuesta para esta pregunta. Vamos otra vez, estábamos... Me parece que de la angustia, de la ansiedad a la angustia, que es desde el punto de vista psicológico y es, como les decía, el mal de nuestra época. Entonces, bueno, aquí a mí me gustaría aquí que pudieran un poquito revisarse, ¿no? Y responder esta pregunta, ¿no? Quien quiera en su libreta al lado, en sus apuntes, en su blog de notas, en su dispositivo, y quien quiera participar, me encantaría que pudieran poner en el chat a algunas personas cuáles son los aspectos que me generan ansiedad y o angustia. Muy bien, no sé si tenga que ver, nos comparte Carlos, pero ¿el tipo de alimentación podrá influir en la aparición o manejo del estrés? Por supuesto, y eso lo vamos a ver en los medios que necesitamos poner para manejar el estrés a nivel físico. Estrés principalmente la mentira que el trabajo nos sirve. No entiendo muy claramente esto. Un objetivo no logrado, por supuesto. El tema del fracaso nos puede generar ansiedad y nos puede llegar a generar también angustia, ¿no? Como la ansiedad a nivel corporal lo identifico mucho más en mi, ¿no? O sea, como en esta parte, como en la experiencia psicológica, he notado que lo identificamos más en la parte del estómago. La angustia la identificamos más en la parte del pecho. Y es como cuando se me cierra como ya la parte de la garganta, o sea, como que siento este nudo, esta presión en el pecho, que ya pues se identifica como angustia. Digo, hay que distinguirlo de un problema respiratorio o ahora con todo este tema del COVID. Gracias por compartir esto. Cuando no salen los planes como pensaba, es muy parecido al tema del fracaso, el resultado de mis proyectos económicos. Gracias. Cuando te exigen cosas en el trabajo, pero no te dan los recursos que necesitas, por supuesto, ¿no? Esto creo que puede ser pues algo que se vive en la vida cotidiana en el trabajo. Cuando las cosas no salen bien, los diagnósticos confirmados de enfermedades en estado terminal, por supuesto, eso es algo que genera angustia. Creo que hay que distinguir, o sea, en un estado de crisis, en un proceso de crisis, que las crisis son parte de la vida y hay otro open class por ahí que he dado acerca del manejo de la crisis, pero en los estados de crisis puedo llegar a la ansiedad, al estrés, a la angustia, si no lo afronto, pues, de la mejor, o sea, con los medios necesarios, ¿no? También desde el punto de vista psicológico, espiritual, físico, si no lo abordo, sobre todo psicológico, porque las crisis se encuentran ahí, el estrés pues empieza como una parte física, pero sí es importante como afrontarlo, poner los medios, atenderlo,
para que no llegue a, pues, a experimentar un trastorno de ansiedad, ¿no? O de angustia. Cuando estamos trabajando y nos dice el trabajo está atrasado, el trabajo no le gusta al gerente, ¿y qué piensa la gerencia de nuestro trabajo? Como les decía, ¿no? Las expectativas externas, que ahora, bueno, que esto yo creo que ha sido siempre, nos pueden, pues, generar estrés. Cuando tengo muchas responsabilidades que cumplir, creo que es el mal de la época, ¿no? Estamos metidos en tantas tareas que también es importante, como ya lo veremos en los medios, en la parte espiritual, pero ir poniendo como esos medios. Quizá el tener presente, dice Jenny, que el tiempo no rinde para cumplir las obligaciones del diario vivir. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como a qué le voy respondiendo. Y para esto, pues, les anuncio ahí que la materia identitaria les ayuda muchísimo a poder priorizar, a poder atender y a poder equilibrar esta vida de manera integral. La falta de organización del tiempo y el exceso de actividades por realizar. Por supuesto que la organización del tiempo, esto responde a esta parte de la dimensión ejecutiva del ser humano, que hay que también trabajar, ¿no? Aunque ahora no me puse, bueno, no hice la presentación y esta open class desde todas estas dimensiones, me acoté a estas tres. La preocupación de que el tiempo no nos va a alcanzar para realizar las actividades laborales que nos colocan. Sí, veo que hay mucho estrés laboral aquí en esta clase. A mí me genera mucho estrés las personas que hablan mucho, pero sobre algún tema que para mí no tenga sentido. Te entiendo. Ana Milena, mi pregunta es, ¿podría ser generado por el marcaje de infancia y las repercusiones de estas en la adultez? Ahorita lo vamos a ver en la parte psicológica, pero por supuesto que tienes toda la razón. Tener deudas y pensar si es capaz de cubrirlas, ¿no? También esta parte de la educación financiera o de también algo que se vive en países, pues en varios de nuestros países de los que estamos aquí presentes, sin duda que nos genera estrés. Bueno, no voy a seguir leyendo todas, les agradezco muchísimo procrastinar, esperar que los demás actúen como uno lo hace, sobrecarga de trabajo, presión de trabajo, la autoestima baja, cómo afrontar las injusticias. Espero poder responder esa pregunta si me la vuelven a hacer un poquito al final. La sabiduría con la que va creciendo mi hijo de 5 años que sobrepasa mi capacidad. Es justo lo que les decía, ¿no? Como estos tiempos en los que vivimos nos están como llevando a vivir en un estrés constante hasta en la educación de nuestros hijos. Queremos competir y las posibilidades no son apropiadas con los demás, es por eso que debemos de realizar nuestras actividades de la mejor manera. Y eso nos va a ayudar a ir teniendo seguridad con el objetivo, aceptando las observaciones. Me parece muy bonito lo que compartes y creo que lo pueden ir leyendo quienes han platicado esto que les genera ansiedad y angustia, porque me parece que es la manera en que se pueden ir retroalimentando como grupo en el chat. Muy bien. Verdad, gracias por escucharlos, porque así pude como tomar el pulso del grupo, que es grande, es un grupo numeroso, de verdad es un honor para mí compartir, pues, lo poco que sé, y con todo lo que ustedes comparten, de verdad que enriquece muchísimo, pues, a todos, y en primer lugar a mí. Y bueno, ¿qué sucede? Lo que les decía, en esta parte, en esta dimensión psicológica, en este punto de vista psicológico, ¿no? ¿Qué sucede? Hay unos estímulos de situaciones externas o internas. Todo esto que fueron compartiendo, ¿no? Situaciones externas. Sí, por ejemplo, la presión del trabajo, trabajar bajo presión o lugares donde no me dan las herramientas o no están disponibles las herramientas para hacer mi trabajo, como decían, ¿no? Como que me piden cosas, pero que no cuento con las herramientas, ni me dan la capacitación, ni me dicen cómo te ayudo, ¿no? Si no hay como estos recursos, pues eso es una situación externa, ¿no? Se puede convertir en interna en el momento en que alguien decía por ahí, y aquí viene lo segundo, ¿no? Estos estímulos son captados y percibidos por mí, por las personas, y producen una emoción determinada,
¿no? Al producir esa emoción determinada, a ver, aquí es esto. Les decía, una situación externa es esto del trabajo. ¿Cómo es captado por mí o percibido? Tiene que ver con esa memoria, como dice aquí, emocional que yo tenga. Y alguien compartía por ahí, puede ser que lo que me cause estrés es la manera en la que fui, no recuerdo muy bien, pero yo lo entendí como esta parte de la infancia, ¿no? Como aquellas heridas, aquellas eh, traumas, aquellas situaciones en la infancia que me fueron como condicionando a una respuesta y así se va haciendo como esa memoria emocional. Y el producto de cómo proceso, pues esa emoción va a ser un estado de ánimo, ¿no? Este es como, así como les expliqué, el proceso que se da en la parte fisiológica, este es todo el proceso que se da en la parte emocional, ¿no? En la parte psicológica, ¿no? Hay un estímulo, es captado y percibido y se produce una emoción según la memoria emocional que yo tenga y eso va a producir pues un estado de ánimo, ¿no? Entonces, creo que aquí muchas de sus intervenciones lo pueden como ir entendiendo mejor con ese esquema. Y bueno, hablando de la memoria emocional, a mí me encanta hablar de esta parte de la matea de las emociones porque es una manera muy fácil de entender la parte emocional, la inteligencia emocional, muy sintética, muy sencilla y además aceptar que son necesidades que tenemos como ser humano. Entonces, bueno, pues aquí venimos como equipados con estas emociones para atender nuestras necesidades, ¿no? Así como tenemos esas necesidades básicas desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Que es me encanta que siguen participando en el chat, muchas gracias. Como esta parte, les decía, ¿no? Como comer, dormir, ir al baño, ¿no? Bueno, defecar, la sexualidad, o sea, son esas necesidades básicas que tenemos los seres humanos en la parte física, pues en la parte psicológica son como las emociones, ¿no? Entonces, tenemos estas emociones, le digo matea porque así lo podemos memorizar muy fácil. M de miedo es A, T de tristeza, E de enojo, A de alegría. A de afecto, ¿no? Matea, no sé si acá lo pueden ver en el cursor, aparece, ¿no? La palabra matea. El miedo, el objetivo de supervivencia o la necesidad que va a cubrir, pues es la protección. El afecto es la vinculación, esa necesidad que yo tengo de vincularme. La tristeza es ese retiro hacia sí mismo, ¿no? Todos necesitamos estar en contacto con nosotros mismos y la tristeza nos ayuda a eso. El enojo, pues es este establecimiento de límites. Si no tuviéramos enojo, pues bueno, pasarían por encima de nosotros. Así también miedo, ¿no? Yo me podría aventar del 7º piso sin arnés y me muero, ¿no? Y la alegría cubre esta necesidad de energetizarme, ¿no? De tener como esta parte de sentirme muy vivo. Entonces, todas estas emociones cubren las necesidades. Me gustó como compartir esto. No nos vamos a detener ahí, pero creo que es importante para entender el esquema que les compartía de la parte de cómo se da pues este esquema de ante los estímulos, cómo vamos a reaccionar. Y bueno, ahí viene la joya, la perla preciosa, la cereza del pastel. ¿Cómo combatir el estrés? Bueno, desde el punto de vista físico, existe una técnica que todos los psicólogos conocen, que se llama desensibilización sistemática. Me hubiera encantado compartirla, pero el tiempo, desgraciadamente, pues no nos da para eso. Pero consiste en ir tensionando, ¿no? Apretando cada parte del cuerpo y en un conteo del 1 al 5, del 1 al 4, bueno, apretar lo más que pueda, tensar y soltar de golpe, ¿no? Soltar de golpe y discriminando cada parte del cuerpo, ¿no? Empiezo por ejemplo, la planta de los pies o el pie completo, los tobillos, la pantorrilla, así, voy subiendo por cada parte, incluso los órganos internos, hasta sentir que estoy tensando, pues, el cerebro, las orejas, el rostro, ¿no? Y lo voy haciendo, o sea, todo, lo puedo ir haciendo por partes, como pies, pantorrillas, muslos,
cadera, etcétera, así, o lo puedo ir haciendo como por partes más pequeñitas, ¿no? Con una música de fondo que me puede ayudar a sentirme relajada, con una respiración profunda, como es esta otra que dice, respiración profunda. Cuando me esté sintiendo muy, muy estresado, cuando me esté sintiendo muy ansioso, pues me ayuda respirar y soltar, ¿no? Una respiración profunda, que sienta que las 3 partes de mi pulmón se llenan. Digo, en YouTube pueden encontrar muchas técnicas de respiración profunda, de sensibilización sistemática, la activación física, como está en la imagen, el ejercicio, o simplemente salir a caminar, ¿no? Ahí sí yo les diría, es súper importante que sea algo que a mí me guste. Por ahí una de nuestras tutoras, Araceli Villarreal, tiene una open class sobre los hábitos, y creo que, bueno, hay un foro incluso. Está muy padre, ¿no? El libro que recomienda, porque ahí dice, ¿no? Cómo de manera sencilla puedo meter a mi agenda como ese efecto compuesto, ¿no? De ir paso a pasito, de ir cosa chiquita, 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 que a lo largo tiene un gran efecto en mi vida. Y para el manejo del estrés es ideal, ¿no? Sobre todo para lograr como estos hábitos en la parte física. Como alguien preguntaba por ahí si tiene que ver la alimentación, una alimentación rica en frutas y verduras, ¿no? De calidad, me va a ayudar mucho en la parte física, ¿no? A que haya pues menos segregación de todas estas sustancias que en exceso pueden dañar mi cuerpo. ¿Cómo combatir el estrés desde el punto de vista psicológico? Pues sin duda el yoga es una excelente herramienta para combatir el estrés, porque además lo puedo hacer, o sea, teniendo lesiones. Es una parte que implica respiración, como les decía, en la parte física, además como la retoma. Incluso puedo también conectarme a nivel espiritual porque a veces hay un poco de meditación al final, ¿no? Y además cuida las articulaciones, estira el cuerpo, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo en la computadora, en el trabajo, pues eso es indispensable. Las terapias alternativas, pues también es importante ir con una persona, pues sí, profesional, porque en esto, pues, yo sí les sugiero que sea de preferencia alguien que sí estudió medicina y que además complementa con esto, o alguien que sí está realmente formado, ¿no? En una línea como la homeopatía, pues que se den cuenta desde dónde es su formación. La orientación psicológica y la psicoterapia, eso también ayuda a combatir el estrés desde el punto de vista, pues, psicológico. Y pues una super recomendación, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, el cigarro en exceso, ¿no? Todo esto, obviamente las drogas, pues no va a combatir el estrés, aunque a veces cubre como esa necesidad de sentirme como, ¿cómo lo puedo decir? Como que me fuga un rato, como que me desestresa, pero a la larga, pues puede tener mayores consecuencias y físicamente no va a ser bueno para mí. Claro, tomar de vez en cuando unas copas de vino es súper efectivo, estoy de acuerdo, solo pues, no llegar a que sea como mi única forma de manejar mi estrés. La incapacidad para manejar la frustración de forma interna o externa, me parece muy bien. Comparto su participación. El estrés hoy en día forma parte del ser humano por sí, estoy de acuerdo. Algo había visto acá, pero bueno, para no detenerme, había visto una pregunta muy interesante que quería responder. Les puse este esquema que ya he manejado también en algunas otras clases porque me parece que desde el punto de vista psicológico, muchas veces, como alguien decía, ¿cómo vivo? ¿No? Esto que decía también de la tolerancia a la frustración, pero el cómo vivo yo las situaciones que generan estrés puede tener un impacto en la forma en que me vivo, o sea, la forma en la que vivo las situaciones de la vida, como estos factores externos que pueden convertirse o sea, que esto ya es un factor interno, que es cómo vivo mi responsabilidad. He escuchado en muchos de los casos que a veces comparten que algo que les causa estrés constante, pues es sentirse responsable de lo que los demás hacen, dicen
sienten, ¿no? O no sé, o creen o piensan. Entonces, por eso me gusta este esquema, porque aquí viene, ¿qué es mi responsabilidad? ¿No? Yo solamente soy responsable de lo que yo siento, de mis palabras, de mi conducta, de mi esfuerzo, de mis acciones, de mis errores, de mis ideas y de todas las consecuencias de esto. Entonces, no nos equivoquemos, no nos carguemos lo que no es nuestra responsabilidad. Eso, lo único que podemos hacer es soltarlo porque no nos corresponde. Y créanme, si aprendemos a hacer esto, a darnos cuenta de que sí es mi responsabilidad, podemos como vivir con esta parte como interna, más con esta libertad interior para no, pues, engancharme en este estrés constante, ¿no? En estas como causas internas del estrés. En esta imagen hace referencia a que muchas veces nos preocupamos y nos estresamos por el qué dirán o qué pensarán las personas. Por supuesto, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, este esquema me encanta porque esto también estamos hablando desde el punto de vista psicológico. Los miedos se encuentran, como vimos en la dimensión psicológica, ¿no? Entonces, hay un temor, ¿no? Que es como un poquito más esta necesidad del miedo que les decía, si no tengo miedo, voy y me aviento, ¿no? O a lo mejor en la primera cita me caso con esa persona. Pues el miedo a decir, híjole, no, ese miedo me está protegiendo, ¿no? De tomar malas decisiones, de no cuidarme. Entonces, aquí existe pues ese miedo. Y ya el miedo psicológico, o más bien como esta angustia, ¿no? Cuando ya me vivo, cuando ya me paraliza este miedo, que se convierte en angustia, pues ahí viene, ¿no? Como la contraparte, todos esos prejuicios, las fantasías, llamarme una historia de todo lo que puede pasar, ya no está pasando, yo ya estoy sufriendo, paralizado como si estuviera pasando, ¿no? Todo. Hay un libro que me encanta que se llama Amar lo que es, de Byron Katie, que trabaja toda esta parte, la parte mental, y me gusta mucho, ¿no? Porque dice, no sufrimos muchas veces por lo que está pasando en la realidad, sino por lo que pensamos en la realidad, ¿no? Entonces, aquí me encanta. Las fantasías, los prejuicios, como les decía. Y bueno, los introyectos, ¿no? Todas esas creencias limitantes con las que fui creciendo, que me fueron introyectadas y que no pertenecen realmente a mí, que no son realmente algo como un valor, ¿no? Algo en lo que yo creo que simplemente como que me fue, como estas estructuras familiares con las que fui creciendo o culturales. Hay empresas, voy a compartir un poquito esta participación de Rodolfo, hay empresas que están conscientes del estrés laboral por la misma dinámica de la compañía y organizan actividades recreativas en lugares abiertos donde todos los miembros de la compañía participan. Es una buena manera de mitigar el estrés, por supuesto. Si sabemos con todo esto de la nueva norma 35, habla de todo, o sea, toda esta parte de prevenir el estrés en o sea, laboral, ¿no? Todos estos factores de estrés psicosocial que se pueden dar a nivel laboral. Entonces, me parece, digo, no sé mucho de este tema, pero la verdad es que fue una gran respuesta a toda esta tendencia que cada vez es más común que haya estrés en las empresas. Y no, esta norma no reduce los horarios laborales, pero sí obliga a las empresas a tener estas certificaciones o estos espacios, ¿no? Donde las personas puedan tener una mayor calidad de vida en esta parte, pues, psicosocial. Muy bien. No detenerme ahí. La ganancia, hay una ganancia secundaria, ¿no? Existe una ganancia secundaria cuando yo me vivo aquí, en estos prejuicios, en estas fantasías, en estos introyectos, pues es esto, ¿no? A lo mejor esta aceptación que quiero de las demás personas, digamos, el ser libre, si me voy a esta confianza en mí mismo, el ser libre pues tiene un precio, ¿no? Y es renunciar a estas ganancias, ¿no? A esas, yo creo que va a haber como una aceptación de las personas, que no sé qué, alguien decía por ahí, ¿no? Lo que piensan los demás. Entonces,
si esto piensan de bien de mí, pues esto hago, ¿no? Como que ahí me condiciona. Pero nada de eso me determina, ¿no? Yo soy siempre libre de elegir qué me determina, ¿no? Y para eso puse este esquema. Si yo me doto de esos recursos internos, ¿no? De esos recursos que tengo como virtudes, como habilidades, cualidades. Por eso el autoconocimiento es súper importante. Y tengo esta confianza en mí mismo, pues esto se centra en oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, ay, perdón, siguiendo el esquema. El miedo psicológico, la alternativa, bueno, la común es esta, ¿no? Los prejuicios, fantasías, introyectos, ahí está ganancia secundaria, pero hay opciones de cambio, ¿no? Hay opciones de cambio. Entonces, ahí me voy a esta parte de la confianza en mí y a centrarme en las oportunidades. Ante este miedo constante en el que yo me puedo vivir, que lo hemos relacionado, ¿no? Por eso la ansiedad, por eso la angustia y estas reacciones fisiológicas, va a haber siempre como un órgano de choque para cada uno, ¿no? Como nos vamos conociendo en este autoconocimiento que también es holístico, ¿no? Porque pues todos tenemos tendencias, ¿no? Físicas, psicológicas, incluso espirituales, virtudes, pues bueno, ahí sí es como irme conociendo y entonces saber dónde cada cuerpo tiene como ese órgano de choque, ¿no? En algunas personas es el estómago, en algunas personas es la piel, en algunas personas son los pulmones, el corazón, así, ¿no? Como que estamos conectados, no somos así como seres desarticulados, ¿no? Somos seres integrados, la idea es estar unificados, pero sí somos seres que lo que siente mi corazón, o sea, mis emociones, ¿no? Lo digo como corazón porque así lo hablamos más comúnmente, va a afectar mi cuerpo. Y cuando estoy enfermo también afecta mi estado de ánimo, ¿no? Y cuando no he a lo mejor tenido estos espacios, que a eso vamos, de la parte espiritual, cuando no he tenido como estos espacios de meditar, este contacto con la naturaleza, incluso un encuentro humano, ¿no? Con un amigo, con mi pareja, con mi hijo, con mi hija, con mi papá, con mi mamá, con alguna persona, estos encuentros también alimentan esta parte espiritual. Y ahí vamos, ¿cómo combatir el estrés? ¿No? Desde el punto de vista espiritual. Pues bueno, también la orientación y la psicoterapia, sobre todo cuando ya se hace con un enfoque eh, más amplio, ¿no? Como tomando en cuenta esta dimensión espiritual del ser humano, no espiritual necesariamente religioso, sino esta dimensión espiritual que les he hablado, ¿no? Donde se encuentran mis valores, la trascendencia, la unicidad, eh, la voluntad, ¿no? Como todas estas virtudes también que puedo tener, eh, es esta dimensión espiritual. Y entonces, bueno, cuando voy a una psicoterapia desde este enfoque, pues puedo combatirlo desde la parte psicológica y espiritual. La resignificación de experiencias de vida, ¿no? Trabajar una crisis, trabajar un duelo y encontrar como un aprendizaje, una enseñanza de todo eso, eh, me va a ayudar a combatirlo desde el punto de vista espiritual, porque voy teniendo más recursos. La meditación, sin duda. Hay una yogi que se llama Mariana Buedo, que he estado revisando y siguiendo, que además de dar yoga, tiene unas meditaciones guiadas muy chiquitas de 10-15 minutos y muy bien hechas, con un tono de voz adecuado, con una estrategia bueno, con un manejo de respiración. Y me parece que, bueno, pues el anuncio ahí se las recomiendo. La oración de contemplación y los ejercicios espirituales, sin duda, nos ayuda muchísimo, ¿no? Es este contacto conmigo mismo, pues para los que somos creyentes delante de Dios, ¿no? Y aprender a desarrollar esta vida interior, ¿no? Como de bajar todo lo que hay acá en mi mente hacia mi corazón y en contacto profundo, pues con ese amor universal que para mí es Dios, pero bueno, para cada quien en lo que cree, ¿no? Este amor del universo, ¿no? Como les llame este amor incondicional, pues eso, ¿no? Como saber que no estamos solos y saber que nos podemos sostener en algo más ayuda mucho, como es esta oración de contemplación y que me lleva, o sea, que empieza como una meditación, pero llego hasta el punto de verdad
soltarme, ¿no? Soltarme a nivel hasta neurológico, físico, ¿no? Psicológico y espiritual, ¿no? Como que me suelto totalmente y me confío. Y hay unos efectos muy interesantes a nivel neurológico cuando se hace esta oración de contemplación. Y bueno, los ejercicios espirituales que existen, pues de San Ignacio de Loyola, que se los súper recomiendo para los que son creyentes y no necesariamente católicos, ¿no? Y bueno, seguramente ustedes compartirán algunos más ahí en el chat. Espero que les haya gustado pues esta clase. Les agradezco su presencia, su participación en el chat, me encanta. Voy a leer así unos minutitos rápido, ¿no? ¿La codependencia se hereda o se aprende en la adultez? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Se va gestando desde la infancia con esos traumas, con ese modelaje que también pude aprender de mis figuras significativas y, y bueno, se va a ir manifestando, ¿no? Se va a ir gestando en la adolescencia, bueno, desde la infancia, pero en la adolescencia se va haciendo más presente y obviamente en la adultez, pues como tal ya le podemos llamar codependencia. La incapacidad para manejar la frustración de forma interna y externa, esto ya lo hemos platicado. A mí me pasa, dice Carlos, que como abogado muchas veces me siento responsable de las decisiones de los demás. Esto ya lo hablamos, ¿no? Como las sentencias de jueces. Comienzo a buscar en qué me equivoqué al exponer los argumentos, prueba, etcétera, lo cual puede llegar al infinito. Entonces, en ese contexto, ¿hasta dónde debería llegar el análisis ex post? ¿Hasta qué punto sería mi responsabilidad y desde dónde la responsabilidad del ente de exciso? Ay, no entendí esa palabra. Entiendo. Creo que es importante como que tú puedas ser como muy honesto contigo y que tengas esos espacios de reflexión y de interiorización donde puedas como discernir, donde puedas analizar, ¿no? Hasta dónde acabó tu responsabilidad, ¿no? Como escucharte, pues esta voz de la conciencia, de la que también habla mucho Víctor Frank, que les he hablado al inicio con el creador de la logoterapia. La voz de la conciencia es esa voz que no nos exige ni nos juzga, sino esa voz sabia y firme, amorosa, que nos dice, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no. Eso es lo que yo te podría como sugerir en este tema. Pues muchas gracias. Gracias, Renan. Me agradece, ¿no? Muy interesante el tema. Sí, hay muchas enfermedades por el estrés. Cuando está con un estrés nivel 2 y es peligroso no tratarlo. Sí, esto lo necesitamos, lo que fui diciendo, cómo combatir el estrés, tenemos que vivirlo en el día a día. A lo mejor no llegamos a una orientación psicológica, pero sí tenemos que el ejercicio es básico, la alimentación, ¿no? Rica en verduras y frutas, semillas, ¿no? Como cosas naturales, tener espacios de vida interior, ¿no? Creo que les puede ayudar muchísimo la materia identitaria, que busca justamente equilibrar la vida, ¿no? Y bueno, desarrollar un liderazgo integral y creativo, y en la segunda parte, transformador, ético, transformador y trascendente. Pues muchas gracias a ustedes. Recomendación de libro para el manejo del estrés. Híjole, pues les fui recomendando para el tema de los hábitos, que está el efecto compuesto, que hay todo un foro y un open class de la tutora, de la maestra Araceli Villarreal. Un libro, bueno, yo también les recomendaría, hay una clase de Marian Rojas Estey, una conferencia donde habla del manejo de las emociones,
y retoma mucho de esto que les he platicado. Y bueno, el libro El hombre en busca de sentido, sin duda, de Viktor Frankl, que me parece que trabajaría mucho esta parte espiritual. Viene toda la vida y la biografía de Viktor Frankl, y después explica un poco de la logoterapia, pero creo que puede como ayudar a entender lo que es resignificar las experiencias de vida. Muchas gracias a todos por su participación. Eso, el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas, excelente recomendación. Muchas gracias a todos y no sé si, Rosy, ¿hay algo más? No, Clau, pues, estuvo muy buenísima tu plática. Agradecemos pues también la asistencia de todos nuestros alumnos y pues nada, que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias, Clau, por compartir tanto de tu conocimiento. Ay, muchas gracias, Rosy. De verdad ha sido un honor compartir con cada uno y gracias por su participación en el chat, que vuelvo a repetir que a todos nos enriquece, y a ti, Rosy, por estar hasta el final aquí acompañando. Muchas Con todo gracias. gusto. Que tengan muy Una, bonita noche. una Hasta disculpa por los luego. problemas técnicos. Hasta No luego. te preocupes. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.